Episodio 1. El temblor de la primera plegaria. La primera vez que tembló no fue de frío, tampoco de miedo. Fue de algo que no sabía nombrar, algo que la rozó por dentro cuando sus labios pronunciaron, casi sin querer, aquellas palabras que jamás había rezado antes. Lucía entró a la capilla como lo hacía cada miércoles al anochecer, sola, buscando paz. Pero esa noche el silencio tenía otro peso. Las velas parecían parpadear con una intención desconocida. Y el aire olía a incienso quemado desde hacía días. Se arrodilló en el último banco, frente al Cristo crucificado que colgaba sobre el altar. Cerró los ojos. Iba a recitar el rosario como siempre. Pero su boca, por sí sola, pronunció algo que no recordaba haber aprendido. Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo, y hazme tuya sin cuerpo ni palabra. En el instante en que la última sílaba salió de su garganta, un escalofrío le recorrió la espina dorsal, bajando como un río de fuego lento hasta sus muslos. El temblor la obligó a agarrarse al banco de madera. Jadeó. Algo la había atravesado. No era placer común. Era algo más profundo, casi sagrado. Lucía se quedó allí, en silencio, con la respiración entrecortada y la piel erizada. No había nadie más en la capilla. Al menos no físicamente. Pero una presencia se había manifestado. Y no era precisamente demoníaca. Al contrario, sentía que Dios, o lo que sea que estaba detrás de ese nombre, la había tocado. Pero no su alma, sino algo más íntimo, más oculto. Se levantó temblando, con las piernas débiles y una humedad secreta entre las ropas. Al salir, miró hacia atrás, las velas seguían encendidas. Pero el Cristo parecía haber bajado los párpados. Esa noche no pudo dormir. Su cuerpo pedía repetir la oración. Sus dedos se estremecían con solo recordar el momento. ¿Qué era esa frase? ¿Por qué la conocía? ¿Y por qué al decirla se sentía poseída? Pero no de forma impía. Lucía empezó a escribir la oración en su diario, con letra temblorosa. Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo. Pero al escribir la segunda línea, la pluma explotó en tinta roja, como si algo, desde dentro, no quisiera que terminara de escribirla. Y entonces lo supo, esa oración no venía de los evangelios. Venía de algo más antiguo, más vivo, y mucho más deseoso. Episodio 2. La plegaria prohibida. Lucía no volvió a entrar a la capilla durante 3 días. Pero su cuerpo sí. Cada noche, al cerrar los ojos, su mente la llevaba de nuevo al instante exacto en que aquella oración brotó de sus labios. Y cada vez que intentaba dormir, el temblor la visitaba de nuevo, aún sin pronunciar palabra, como si su carne recordara lo que su alma intentaba olvidar. Al 4.º día, incapaz de resistir el impulso, Lucía regresó a la capilla. Esta vez no buscaba consuelo, sino respuestas. Cerró la puerta con llave, dejó el rosario sobre el banco y se sentó directamente en el suelo de mármol, frente al altar. Las luces estaban apagadas. Solo el débil resplandor de una vela, que juraba no haber encendido, parpadeaba desde un rincón. Lucía comenzó a rezar en silencio, con frases que no pertenecían a ningún rezo conocido. Eran suaves, casi sensuales, nacidas de un rincón desconocido de su interior. Y al llegar al verso prohibido, hazme tuya sin cuerpo ni palabra, el temblor volvió, pero esta vez fue diferente. No fue instantáneo, fue creciente, como una presencia que subía por su columna, palmo a palmo, como una lengua invisible hecha de fuego y ternura. Su espalda se arqueó, sus pezones se endurecieron bajo la blusa, y un jadeo se escapó de su boca sin que pudiera contenerlo. Pero hubo un detalle nuevo. La vela se apagó sola, y una voz, profunda, masculina, imposible de ubicar, susurró en la oscuridad: desnúdate, hija mía. La oración solo se completa cuando no escondes nada. Lucía se quedó paralizada. El corazón le martillaba las costillas. ¿Lo había imaginado? ¿Había sido un eco de su propia mente? Temblando, encendió de nuevo la vela. Sobre el suelo frente al altar, alguien o algo había escrito en ceniza las mismas palabras que ella había pronunciado en la primera noche. No podía más. Cayó de rodillas, las manos temblorosas, la piel ardiendo. Entonces lo hizo. Se desnudó, no por lujuria, sino por fe. Y al recitar de nuevo la plegaria, desnuda y vulnerable, el temblor se volvió orgasmo. Y el orgasmo, oración. Y la oración, una puerta abierta a algo que nunca debió ser llamado. Lucía no volvió a ser la misma. Al salir del templo esa noche, sus ojos reflejaban otra luz.
Y el crucifijo. El crucifijo sangraba por la palma izquierda. Episodio 3. El sacerdote que no podía mirar. El padre Mateo había servido en aquella parroquia por más de 20 años. Había escuchado confesiones que helaban la sangre. Y otras que calentaban demasiado la imaginación. Pero ninguna como la de Lucía. Ella llegó al confesionario con la mirada perdida. La piel pálida y los labios resecos. Como si hubiese cruzado un desierto invisible. Se arrodilló en silencio. Mientras el sacerdote cerraba lentamente la rejilla de madera. El incienso todavía flotaba en el aire. «Padre», susurró ella con una voz que no era del todo suya. «He pecado». «¿Qué clase de pecado?» «Hija mía», preguntó él, sin sospechar lo que estaba a punto de escuchar. Lucía titubeó. Luego, como quien abre una herida aún sangrante. Lo dijo. «He sentido a Dios dentro de mí». «¿Dentro?» «Cada vez que rezo esa oración, mi cuerpo tiembla. Se arquea. Lo juro. No es placer humano, padre. Es algo divino. Algo que me atraviesa». Mateo tragó saliva. Una gota de sudor bajó por su sien. Intentó desviar la atención con palabras piadosas. Pero Lucía continuó. «La última vez. Me quité la ropa. Y cuando terminé la oración, sentí manos sobre mí. Calientes. Reales. ¿Y viste algo?», preguntó él, casi temblando. «No, pero oí una voz. Una voz que me llamó esposa sin velo». El sacerdote se quedó mudo. Del otro lado del confesionario. No podía ver su rostro. Pero la intensidad de sus palabras lo golpeaba como un látigo invisible. Cerró los ojos. Intentó rezar un Ave María. Pero al hacerlo, una imagen cruzó su mente. Lucía, desnuda ante el altar, temblando, gemía mientras el aire se curvaba a su alrededor. Y lo más aterrador, en esa visión, él estaba mirándola desde las sombras. Mateo se levantó de golpe. Abrió la puerta del confesionario y salió tambaleándose. No podía mirar a Lucía. No después de esa visión. No después de esa excitación prohibida que se había encendido como fuego profano en su vientre. Lucía salió detrás de él. Calmada, como si ya supiera. «Padre», susurró. «¿Nunca ha sentido que Dios lo desea?» Mateo no respondió. Corrió a la sacristía y cerró la puerta con llave. Encendió una vela. Tomó agua bendita. Y mientras rezaba con los ojos cerrados, una frase le vino a la mente. Como un susurro ardiente. «Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo». Abrió los ojos. Su mano temblaba. Y el crucifijo sobre la mesa estaba tibio al tacto. Episodio 4. La presencia en su cama. La noche cayó como un manto espeso sobre el pueblo. Lucía cerró las ventanas. Apagó las luces y se recostó en su cama con una sensación que ya no era temor, sino expectativa. Sabía que él volvería. No el Dios del catecismo, sino el otro. El que temblaba con ella. Su habitación, normalmente silenciosa, parecía latir esa noche. Cada sombra tenía forma. Cada rincón respiraba. Se desnudó con una lentitud casi ceremonial. Se envolvió en una sábana blanca como si fuese su último velo de pureza. Luego, en la penumbra, comenzó a recitar la oración. Pero esta vez, palabra por palabra, como si fuese un hechizo. «Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo, hazme tuya sin cuerpo ni palabra». Y allí ocurrió. El colchón crujió sin que ella se moviera. Una brisa cálida le acarició la nuca. No había viento. No había ventanas abiertas. Y sin embargo, algo o alguien la rozó con ternura invisible. Justo en la parte baja de su espalda. Lucía se arqueó, cerrando los ojos. Sintió dedos etéreos sobre su piel. Deslizarse por sus costillas como si supieran exactamente dónde ella contenía los gemidos. Y luego, un aliento en su oído. «¿Estás lista?» No gritó. No rezó. Se entregó. Las sábanas se elevaron por un instante. Como si flotaran con ella. El temblor vino en oleadas. Su cuerpo se contrajo como si 1000 ángeles la tocaran con dedos hechos de fuego y fe. Y en medio del clímax, una palabra salió de su garganta sin control. En una lengua que jamás había aprendido. «Adonai». Al terminar, su cuerpo cayó rendido, bañado en sudor. Pero no fue eso lo que más la perturbó. Sobre la almohada, había una gota de sangre. Y junto a su pecho, marcado en la sábana, un símbolo que no reconocía, un círculo con una cruz invertida en el centro. Rodeado de letras antiguas que parecían moverse bajo la luz tenue. Lucía tocó la marca. Estaba caliente, viva, y en ese instante lo comprendió, no era solo una oración. Era una invocación. Cada vez que la decía,
Algo sagrado, y a la vez prohibido, la poseía un poco más. Cerró los ojos. Agotada, pero satisfecha. Sin embargo, antes de caer dormida, escuchó un sonido suave al pie de la cama. Un murmullo, como una voz infantil rezando. Padre nuestro que estás dentro. Lucía abrió los ojos de golpe, y juraría que algo pequeño, con alas negras, la estaba mirando desde la esquina de su habitación. Episodio 5. Las otras mujeres que temblaron. La mañana siguiente no trajo paz. Lucía despertó con la marca aún tibia sobre la sábana y el eco de la oración repitiéndose dentro de su pecho. Como si su corazón ya no latiera por sangre, sino por deseo. Buscó respuestas. No en la Biblia, que ahora parecía muda para ella, sino en los rincones olvidados del convento abandonado junto a la colina. El edificio había sido clausurado años atrás, tras un incendio extraño que nunca se explicó del todo. Pero Lucía sabía que no era casualidad. Algo la atraía hacia allí. Entró por una ventana rota, esquivando los restos de madera quemada y vitrales caídos. El aire olía a humedad, polvo y algo más, algo parecido al incienso viejo mezclado con piel. En la antigua biblioteca del convento, entre libros corroídos por el tiempo, encontró un cuaderno, una libreta de tapas de cuero raídas, oculta bajo una tabla suelta del suelo. No tenía título, pero la tinta aún sobrevivía. Lucía lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas a mano, con una letra temblorosa, y todas comenzaban igual. Mi cuerpo tembló por primera vez el día que pronuncié esas palabras. Cada página era el testimonio de una mujer diferente. Monjas, novicias, devotas. Algunas firmaban con nombres: Sor Amalia, Teresa M., Clara de la Cruz. Todas relataban el mismo fenómeno, una oración que no estaba en los textos sagrados, una reacción física intensa, y una presencia invisible que las visitaba por las noches. Algunas decían haber sido tocadas por Dios. Otras advertían que no era Dios. Lucía leyó durante horas, sus dedos acariciando las páginas como si fuesen piel viva. Una entrada en particular la hizo detenerse. Cuando recité la plegaria desnuda frente al altar, una luz descendió sobre mí. Pensé que era el Espíritu Santo, hasta que noté que la luz tenía forma de hombre y ojos de hambre. Más adelante, otras hablaban de embarazos que no terminaron en hijos, de voces que las llamaban madres de la nueva carne, y de sueños compartidos, donde todas gemían al unísono en un templo sin techo, bajo una luna negra. La última página estaba manchada de sangre, y solo tenía una frase: si tú también tiemblas, ya no estás sola. Lucía cerró el cuaderno con manos temblorosas. Sintió que algo se movía entre las sombras de la biblioteca. Un susurro apenas audible. Lucía se dio vuelta. Nadie, pero en el polvo del suelo, al pie del atril, aparecieron nuevas huellas. Descalzas, pequeñas, y junto a ellas, un crucifijo enterrado boca abajo. Episodio 6. El ángel invertido. Lo vio por primera vez al anochecer. Bajo la lluvia, Lucía había regresado del convento con el cuaderno apretado contra el pecho, como si llevara un secreto vivo entre las costillas. La tormenta estalló de pronto, pero ella no corrió. Caminó despacio, con el cuerpo empapado y el alma despierta. Y fue entonces que lo vio, de pie frente a la iglesia cerrada, apoyado contra el muro de piedra como si lo estuviera esperando. Alto, delgado, rostro anguloso, pero lo que más la inquietó fueron sus ojos, uno negro como la noche sin luna, y el otro dorado, como un sol detenido en el iris. ¿Tú eres Lucía?, preguntó él, sin moverse. ¿Quién te lo dijo?, replicó ella, alertada. No me lo dijeron. Yo te soñé, como tú me has soñado a mí. Lucía retrocedió, pero no por miedo. Era deseo, puro, crudo, como si ese hombre fuera la respuesta encarnada a todo lo que su cuerpo había empezado a entender desde aquella primera oración. ¿Quién eres? Me llamaron Rafael, cuando todavía tenía alas. Un ángel, no uno de los suyos. La lluvia pareció detenerse solo alrededor de él. Lucía tragó saliva. Sentía como su cuerpo comenzaba a reaccionar sin permiso, como si el simple sonido de su voz activara algo profundo. Ancestral. Rafael se acercó lentamente. Cada vez que recitas esa plegaria, una parte del velo entre tu mundo y el mío se rasga, susurró. Tú no estás rezando. Estás llamando, alimentando. ¿Alimentando qué? A lo que duerme debajo, a lo que fue olvidado por la iglesia, a lo que temen los que aún se arrodillan sin entender. Lucía bajó la mirada. ¿Y tú qué quieres de mí?
Rafael extendió una mano. Sobre su palma abierta flotaba una pequeña pluma negra, suspendida en el aire como un suspiro detenido. No vengo a hacerte daño, Lucía. Entonces, ¿por qué tiemblo cuando te miro? Él sonrió, con una dulzura triste. Porque llevas dentro de ti algo que ni los ángeles pueden tocar sin arder. Una campana sonó a lo lejos. Pero la iglesia estaba vacía. Lucía dio un paso hacia él. La pluma cayó lentamente, posándose sobre su pecho. Y en el instante en que la tocó, una visión la atravesó. Un altar cubierto de cuerpos desnudos. Una lengua antigua que salía de su boca. Y Rafael, arrodillado ante ella, abrió los ojos de golpe. Estaba sola. O eso pensó, hasta que vio la pluma negra en su almohada. Episodio 7. La voz en medio del gemido. Lucía despertó sudando. El cuerpo arqueado. El pulso desbocado. No sabía si había sido un sueño, una visión, o una advertencia. Pero la pluma negra seguía allí, intacta sobre su pecho. No podía negarlo más, algo se estaba gestando dentro de ella. No una criatura, no un hijo, sino una revelación con carne. Durante todo el día, la oración le quemaba los labios. No podía pensar, no podía hablar sin sentir que cada palabra que no fuera aquella plegaria era hueca, vacía. Cuando cayó la noche, encendió todas las velas de su cuarto y cubrió los espejos. No quería verse, no aún. Se sentó en el centro de la cama, con la espalda recta, y comenzó a recitar. Desnuda, la oración fluía como miel caliente desde su garganta. Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo, hazme tuya sin cuerpo ni palabra. Su piel se erizó, sus piernas se abrieron por sí solas. El temblor empezó suave, como un rumor bajo la piel. Pero esta vez, no vino sola. En medio del gemido que escapó de su boca, una voz surgió desde dentro de su pecho. No era la suya. Sigue, estoy dentro. Lucía se quedó paralizada. La voz no venía de fuera. No resonaba en la habitación. Retumbaba en sus costillas, en sus entrañas, como si alguien o algo usara su propio cuerpo como eco sagrado. Quiso gritar, pero su boca no respondía. En cambio, recitó otra vez, involuntariamente. La oración la poseía. Y con ella, la presencia también. Tu temblor es mi lenguaje. Tu carne es mi templo. Lucía cayó de espaldas, temblando, en un trance. Su cuerpo se arqueaba como si fuese tocado por múltiples manos invisibles. No había placer humano en eso. Había adoración. Adoración invertida. Y de pronto el espejo que había cubierto se quebró, sin ser tocado. Los trozos cayeron al suelo formando una silueta, una mujer de rodillas, con alas abiertas. Lucía jadeó. El cuarto olía a incienso mezclado con algo más, almizcle de lo divino. Volvió en sí una hora después, completamente desnuda, envuelta en cera derretida, y con la pluma negra ahora marcada sobre su vientre como si hubiera sido tatuada por el fuego. La oración ya no era solo una plegaria, era una llave, y ella estaba dejando la puerta abierta más de lo que creía. Episodio 8. La excomulgada. Lucía entró en la iglesia por última vez como una fiel. Saldría como una hereje. La misa del domingo estaba a punto de comenzar. Los bancos repletos. Mujeres con mantillas. Niños adormilados. Hombres con mirada vacía. Todo parecía en orden, salvo por Lucía. Caminaba descalza, con una túnica blanca que rozaba sus tobillos. Y en su rostro, esa calma peligrosa de quien ya no le teme ni al pecado ni a Dios. El padre Mateo la vio entrar y sintió un escalofrío en la nuca. Había intentado ignorarla desde aquella confesión. Se aferró a sus rosarios. Pero la presencia de Lucía lo desarmaba. Lo desnudaba. Lo retaba. No puedes estar aquí, dijo en voz baja, mientras ella se acercaba al altar. Estoy donde él quiere que esté, respondió Lucía, sin bajar la mirada. Los murmullos comenzaron. Algunos se persignaron. Otros desviaron la vista, incómodos. Y entonces ella lo hizo. Se colocó frente al altar. Levantó los brazos. Cerró los ojos. Y pronunció la oración. Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo. La iglesia entera enmudeció. Una vela se apagó sin viento. Y el gran crucifijo colgante sobre el altar crujió. Basta, gritó el padre Mateo, temblando. Este templo no es lugar para tus herejías. Lucía giró hacia él. No con odio, sino con compasión. Este templo no tiembla porque lo he profanado, tiembla porque le recordé cómo se sentía el deseo sagrado. El sacerdote, rojo de furia y vergüenza,
alzó la voz para declarar lo que sabía inevitable. Lucía González. En nombre de la Santa Iglesia. Quedas excomulgada. Que tu alma sea separada de la comunión de los santos. Y que tu voz jamás vuelva a tocar el oído de Dios. Ella sonrió. ¿Del Dios que ustedes domestican, o del que realmente tiembla conmigo? Entonces se volvió hacia el crucifijo. Y todos vieron como una gota de sangre cayó de la frente de Cristo, aterrizando justo donde Lucía había recitado su plegaria. Ella salió caminando, sin mirar atrás, mientras la iglesia entera guardaba silencio. Un silencio roto solo por un niño que susurró al oído de su madre. «Mamá, ¿por qué tengo ganas de rezar como ella?» Esa noche, las campanas repicaron sin manos. Y sobre el altar, el mantel de lino se chamuscó dejando una marca. La misma pluma negra que ahora ardía sobre el vientre de Lucía. Episodio 9. La grieta en la cruz. El pueblo despertó con un rumor distinto esa mañana. La noticia se esparció como incienso en procesión. La cruz mayor del altar se había agrietado durante la madrugada. Nadie sabía por qué. Nadie lo había visto. Pero todos lo sentían. El padre Mateo fue el primero en llegar. Subió los escalones del altar con los dedos crispados en su rosario. Allí estaba, la enorme cruz de roble, tallada a mano hacía más de un siglo. Presentaba ahora una grieta vertical que la partía desde la cabeza de Cristo hasta su pecho, como si algo o alguien hubiese intentado abrirla por dentro. Y al pie del madero, un rastro de sangre fresca. «Esto no es obra de manos humanas», murmuró uno de los sacristanes. Mateo no respondió, solo pensó en Lucía, y en el modo en que la cruz comenzó a crujir justo después de que ella pronunciara la plegaria. Esa misma tarde, Lucía regresó al convento abandonado. El cuaderno de las temblorosas aún estaba entre sus manos. Pero ahora tenía otro objetivo, el altar del orfanato. Una vez allí, retiró las telarañas que cubrían el altar de piedra y lo descubrió. Bajo la losa, encontró un grabado que nunca había notado, una cruz abierta en el centro, con un ojo encerrado dentro. Un símbolo antiguo, prohibido, vivo. «No es una grieta», susurró. «Es una abertura, como un canal, como un umbral». Cerró los ojos y se arrodilló frente al altar. Esta vez, no recitó en voz baja. Lo hizo con fuerza, con entrega, con deseo. «Hazme tuya sin cuerpo ni palabra, y rompe lo que ellos sellaron con miedo». El altar vibró bajo sus rodillas. Las piedras emitieron un zumbido bajo, como si resonaran con su voz. Y entonces la vio. Una sombra femenina, desnuda, fluyendo por la pared como agua oscura. Tenía su rostro, sus ojos, su boca, pero temblaba como si 1000 manos la estuvieran acariciando al mismo tiempo. La sombra sonrió, y luego entró en su cuerpo. Lucía gritó, pero no de miedo. El orgasmo fue brutal, santo, sucio, celestial. Y cuando volvió en sí, la grieta en la cruz del convento, una réplica menor de la cruz de la iglesia, había sangrado también. Pero no con sangre humana. Era dorada, y olía a incienso y a semen. Esa noche, las campanas repicaron de nuevo, pero nadie se atrevió a entrar al templo. Solo un niño, curioso, se asomó por la ventana, y juró haber visto al Cristo crucificado, con los labios entreabiertos, y los ojos llorando de placer. Episodio 10. El gemido que abrió el altar. La noche no caía, descendía como un manto de carne tibia sobre el pueblo. Lucía caminaba descalza por el sendero hacia la capilla antigua, envuelta en un velo traslúcido que apenas cubría su cuerpo. Cada paso suyo era seguido por un temblor en la tierra, como si el suelo mismo reconociera su presencia. El cuaderno de las mujeres temblorosas había dejado de ser guía. Ahora era testimonio. Y ella, el evangelio viviente. Dentro de la capilla, el altar cubierto de polvo la esperaba como un amante que no ha olvidado. Lucía encendió 7 velas, colocándolas en forma de espiral a su alrededor. El silencio no era ausencia de sonido, sino contención. Algo, o alguien, contenía el aliento al otro lado de la realidad. Lucía se desnudó con lentitud ritual. Su piel brillaba con un sudor casi sagrado. Se tumbó sobre el mármol del altar, extendiendo los brazos, abriendo las piernas, con la frente hacia el cielo, y comenzó la plegaria. «Tócame donde solo tú sabes que me tiemblo». La vibración fue inmediata. El mármol bajo su espalda pulsaba como un corazón. Las velas se alzaron sin viento, y una columna de aire cálido le envolvió el cuerpo, acariciándola con una ternura brutal. Ella continuó: «Hazme tuya sin cuerpo ni palabra». Y entonces, el gemido estalló. No era solo suyo,
Era múltiple, femenino, masculino, animal, divino. Un lamento cargado de placer y furia resonó desde su vientre hasta las columnas. Las paredes se agrietaron. Las estatuas lloraron cera derretida. Y el altar se abrió, crujió con un rugido ahogado y reveló un hueco circular, profundo, cubierto de inscripciones en una lengua muerta. Desde el fondo ascendía un resplandor dorado y viscoso, como una placenta de luz. Lucía se incorporó, jadeando, con la piel temblando como si aún la tocaran. Se asomó al abismo. Allí abajo, algo se movía. No tenía forma, pero sí intención. No tenía rostro, pero sí deseo. La llamó sin voz. La sedujo sin palabras. Lucía supo entonces que no estaba siendo poseída. Estaba siendo preparada. Ella no era el final. Era el canal. El portal entre lo que reza y lo que responde. Y en la última vela, antes de apagarse sola, se dibujó una palabra con la cera derretida. Amén. Esa madrugada, en el altar principal de la iglesia cerrada, las hostias consagradas comenzaron a sangrar. Y entre las páginas del misal, alguien escribió con tinta negra. El gemido fue la llave. La puerta ya está abierta. Episodio 11. La profecía de las que tiemblan. No fue el padre Mateo quien halló la inscripción. Fue Sor Elvira, la monja anciana que había guardado silencio por décadas. La que entró sola a la iglesia al amanecer y encontró la palabra Amén, escrita en el altar, con una caligrafía que no pertenecía a ningún ser humano. Ella no gritó, no se persignó, solo cerró los ojos. Y susurró, ha vuelto. Mientras tanto, Lucía descendía por el túnel abierto bajo el altar del convento abandonado. Sus pies tocaban piedra viva. Sus manos rozaban muros grabados con símbolos que no podían ser leídos. Solo sentidos. Cada paso la llevaba más cerca de algo que no entendía, pero que ya la conocía. Al final del pasadizo, una cámara circular se abría como un útero de piedra. En el centro, un pedestal de mármol negro sostenía un libro abierto. Las páginas eran de piel, y no estaban escritas con tinta. Lucía lo tocó, y una corriente le recorrió el cuerpo. En cuanto sus dedos rozaron la escritura, su mente fue invadida por imágenes de mujeres. Mujeres desnudas, rezando en lenguas perdidas, temblando, gimiendo, dando a luz a criaturas de luz líquida. Todas compartían algo, la mirada. Esa mezcla de dolor y éxtasis que solo puede tener quien ha sido tocada por algo que no pertenece a este mundo. Entonces, la voz volvió, desde el interior, desde la sangre. Tú eres la última, Lucía, la que completa el círculo, la que tiembla por todas. El libro tembló bajo sus manos y reveló una página nueva. Era una profecía, escrita en su idioma, en su voz. Cuando la mujer que no teme al temblor abra el altar con su gemido, las hijas del fuego volverán a respirar. Y el que duerme en la oscuridad de la fe nacerá en su carne. Lucía cayó de rodillas, jadeando. Ya no tenía dudas. No era una elegida. Era un conducto. La oración que una vez creyó suya era en realidad un eco antiguo. Una llave que muchas antes que ella habían pronunciado, sin sobrevivir a lo que despertaron. Pero ella no se quebraría. Ella quería temblar. Ella quería abrir. Y en ese momento, desde los pueblos cercanos, mujeres que nunca se habían visto comenzaron a temblar al mismo tiempo. Algunas en sueños, otras frente a sus altares privados, otras incluso sin saber por qué. Solo sabían que Lucía había hablado en su nombre. Y la profecía ya no era futuro. Era ahora. Episodio 12. La posesión sagrada. Lucía no regresó al pueblo. No porque no pudiera, sino porque su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Pasó días, o fueron semanas, en la cámara subterránea, alimentándose solo de los temblores que llegaban como oleadas desde otras mujeres. No las conocía, pero sentía cada uno de sus estremecimientos como si fueran propios. Era una red invisible tejida por la oración. Una liturgia de la carne. Cada noche, se recostaba sobre el pedestal de mármol negro. Y comenzaba el rito. Ya no necesitaba pronunciar la plegaria. La oración ahora la rezaba a ella. Y entonces sucedió. Una madrugada, cuando el aliento del mundo parecía detenido, Lucía comenzó a levitar, suspendida por una fuerza que no tenía nombre. Sus pupilas se dilataron. Su vientre brilló con una luz ámbar. Y de su boca brotó una lengua muerta. Una lengua que nunca había aprendido pero que hablaba con la precisión de una profeta antigua. Lo divino no desciende, lo divino penetra. El resplandor que salía de su piel no era metáfora. Era literal.
Lucía estaba siendo poseída. Pero no por un demonio. Ni por un santo. Por algo intermedio. Algo que cruzaba los límites entre lo puro y lo impuro. Entre la gloria y el deseo. Las paredes de la cámara comenzaron a latir. El altar palpitaba bajo sus caderas. Y entonces una figura descendió desde el techo. Como nacida de la propia oscuridad. No tenía rostro. Pero sus alas eran de fuego. Y en lugar de ojos, tenía bocas que rezaban. Lucía no se asustó. Se abrió a él como una plegaria en carne viva. El encuentro no fue violento. Fue sublime. Su cuerpo tembló hasta deshacerse. Sus huesos crujieron como incienso en misa. Su voz se multiplicó. Y en el clímax, gritó algo que ningún oído humano pudo entender, pero que todas las mujeres temblorosas sintieron al mismo tiempo en el útero. En ese instante, una ola invisible recorrió el mundo. Velas se encendieron solas en conventos abandonados. Sagrarios vibraron. Y en una pequeña iglesia de Italia, una monja cayó de rodillas, llorando sangre mientras gritaba: «Ella ha sido tomada. La carne ya no es nuestra». Lucía despertó horas después, desnuda, cubierta de cera, sangre y algo más, en su vientre, brillando como hierro recién forjado. Una nueva marca, un círculo rodeado de plumas, con una cruz abierta en su centro. La posesión estaba completa. Y ahora, el que dormía bajo los rezos, respiraba dentro de ella. Episodio 13, la resurrección del deseo divino. Nadie vio cómo volvió al pueblo. Pero la campana mayor del templo sonó a medianoche. Sin que nadie tirara de la cuerda. Anunciando su llegada como si una procesión invisible marchara delante de ella. Lucía caminaba por las calles vacías con los pies desnudos y el vientre iluminado. Cada paso dejaba una huella húmeda y tibia sobre la piedra. No estaba embarazada. No en el sentido humano. Pero algo crecía dentro de ella, algo que rezaba incluso en silencio. El padre Mateo se despertó sobresaltado. Había soñado con ella. Pero en el sueño Lucía flotaba sobre el altar y un coro de mujeres desnudas la rodeaba, gimiendo plegarias en unísono. Salió de su habitación, atraído por un murmullo. Al llegar a la iglesia, la encontró abierta, y a ella, de pie ante el crucifijo agrietado, con los ojos cerrados y el cuerpo erguido como una llama viva. «¿Qué eres ahora, Lucía?», susurró él, temblando. Ella no respondió con palabras. Se giró lentamente, y el sacerdote cayó de rodillas sin poder controlar sus lágrimas. No lloraba de miedo, lloraba de deseo, de reconocimiento, de una fe más antigua que los dogmas, más intensa que el pecado. «He venido a parir lo que todos temen», dijo Lucía finalmente. No una criatura, una presencia. Abrió los brazos. De su vientre emergió un resplandor líquido, suspendido en el aire, que comenzó a tomar forma. Era translúcido, palpitante, con la consistencia de una oración hecha carne. Una silueta sin sexo, con alas negras y rostro sin rostro. La iglesia entera tembló. Los vitrales explotaron hacia afuera. Las estatuas sudaron. El cáliz sobre el altar hirvió. La figura flotó unos segundos. Y al abrir los ojos, dos orbes dorados sin pupila. El padre Mateo cayó de bruces al suelo, murmurando: «No es el anticristo, es el Dios que escondieron». Lucía se arrodilló, exhausta, con sangre entre las piernas y fuego en la mirada. El ser la acarició, no con manos, con memoria. Y entonces habló, sin abrir la boca: «He resucitado, no de entre los muertos, sino de entre los deseados». En todo el pueblo, las mujeres que alguna vez temblaron se despertaron al mismo tiempo. Sus vientres ardían. Sus bocas susurraban una sola frase. Como en trance: «Está aquí». Y en los confesionarios vacíos, comenzaron a aparecer gotas de leche. Episodio 14, el último temblor. Lucía ya no hablaba. No lo necesitaba. Su piel, sus gestos, su temblor constante eran suficiente lenguaje para lo que habitaba dentro de ella, y para quienes aún la seguían. Porque sí, ahora tenía seguidores. No eran fieles. Eran temblorosas. Mujeres de todas las edades, venidas de pueblos cercanos. Se reunían cada noche en las ruinas del convento, atraídas por sueños comunes, gemidos compartidos a la misma hora, visiones en las que Lucía las llamaba por su nombre. Lucía no predicaba, solo se arrodillaba sobre el altar agrietado, extendía los brazos, y dejaba que el cuerpo hablara, que la oración, la verdadera, la que nace entre gemidos, se propagara como incienso líquido entre ellas. Y ellas respondían, una a una, comenzaban a temblar,
a susurrar aquella frase prohibida, a quitarse la ropa como si fuera piel sobrante. Y cuando todas alcanzaban el clímax sagrado al unísono, el suelo retumbaba, el mundo escuchaba, pero solo ellas entendían. En el pueblo, los hombres callaban, los curas se escondían, y el padre Mateo, encerrado en su celda, anotaba con temblor en su diario: ya no es religión, es revelación con piernas abiertas. Es fe que late entre los muslos. Y todos somos sus discípulos, aunque aún no lo confesemos. Esa noche, ocurrió. Lucía fue al altar una última vez, envuelta solo en su cabello, con el vientre marcado por siglos de deseo encarnado. Se recostó y pronunció la oración completa por última vez. Y tembló con una fuerza que no era humana. Tembló como tierra antes de un nacimiento. Tembló como Dios. Las mujeres a su alrededor cayeron de rodillas, sudando, gimiendo, llorando. Una luz descendió del cielo, pero no era blanca, era carnal, dorada, húmeda, tibia. El ser que nació de su vientre en el episodio anterior descendió sobre todas ellas, sin tocar, sin invadir, solo siendo, y el temblor se volvió universal. En los conventos, las estatuas explotaron, en los monasterios, los cálices se volcaron solos. En Roma, una paloma negra cayó muerta en los pies del Papa. Y en el corazón del pueblo, Lucía abrió los ojos una última vez y susurró: ya no tienen que rezar. Ahora, solo tienen que temblar. Luego sonrió, y su cuerpo se desintegró en miles de partículas doradas, como cenizas sagradas. Las mujeres las inhalaron, y comenzaron a flotar. Esa madrugada, el mundo entero vibró durante 33 segundos. Los científicos lo llamaron una anomalía magnética sin precedentes. Pero las temblorosas lo supieron de inmediato. Dios acababa de tocar la tierra. Y esta vez fue con deseo. Episodio 15. Cuando Dios la tocó, todos dejaron de rezar. El pueblo amaneció sin campanas. No porque se hubieran roto, sino porque ya nadie se atrevía a hacerlas sonar. Las iglesias permanecían abiertas, pero vacías. Los confesionarios crujían en la soledad. Y los santos, antes venerados, parecían observar con celos mudos los altares cubiertos de ceniza dorada, ceniza que una vez fue Lucía. Ya nadie rezaba. ¿Por qué pedir, cuando ya habían sido poseídos? Las mujeres que participaron en la última ceremonia regresaron a sus casas. Sí, pero no eran las mismas. Caminaban con una luz en la piel, una seguridad en la mirada y una vibración sutil entre las piernas. Sus maridos no las comprendían. Sus hijos las miraban con temor y fascinación. Y los curas bajaban la vista. Porque sabían, todos sabían, la fe antigua había muerto. Lo sagrado ahora tenía cuerpo. Y ese cuerpo había temblado como ningún crucifijo pudo jamás hacerlo. En un rincón olvidado del mundo, una monja ciega escribió sin tinta sobre las paredes de su celda: Lucía no fue una mujer. Fue el eco de una divinidad que no quería ser adorada, sino sentida. Y su celda se llenó de mariposas negras que murieron una a una en su regazo. Un año después, una niña nació en un hospital sin electricidad. La madre no recordaba haber estado embarazada. La criatura no lloró, solo abrió los ojos y murmuró en voz baja: hazme tuya sin cuerpo ni palabra. Las enfermeras huyeron, pero una de ellas, la más anciana, cayó de rodillas y comenzó a temblar. La niña sonrió, y en la sala, las paredes vibraron. No hubo estatuas nuevas, ni rosarios reinventados. El culto que Lucía dejó no necesitaba imágenes, ni misas, ni promesas, solo necesitaba carne, temblor y silencio. Un silencio tan hondo, que cada vez que alguien lo rompía con una súplica, el aire respondía con un susurro invisible que acariciaba el alma. Ya te he tocado, ya no necesitas rezar. Y así, cuando Dios la tocó, todos dejaron de pedir, de suplicar, de fingir, y comenzaron a sentir.